Texto en Malaquías, en la serie de sermones expositivos que hemos estado estudiando durante estos domingos. Y en esta mañana vamos a estar meditando en tres versículos del capítulo 2. Vamos a leer Malaquías 2, del 10 hasta el 12. Dice así el texto: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Señor, en este momento, oh Dios, estamos pisando un terreno santo, Señor, porque es tu palabra, oh Dios, las que es expuesta. Son los pensamientos de Dios revelados a los hombres a través de estos santos profetas. Lo que venimos a escuchar no son meramente palabras de hombres, es la voz de Dios misma, son tus pensamientos. Y yo te ruego que en esta mañana nos dé la suficiente humildad, Señor, para poder oír tu palabra, oír tu voz, para poder reconocer nuestra maldad delante de ti, Señor, para poder reconocer nuestro pecado y poder nosotros hallar arrepentimiento, Señor. Sabemos que Malaquías es un libro supremamente fuerte, Señor, que confronta nuestra maldad de nuestro corazón. Y te ruego en esta mañana que no solamente nos des un corazón para oír atentamente, sino igualmente para reconocer nuestro pecado, Señor, apartarnos de él y hallar misericordia. Permítenos cumplir tus mandamientos, vivir para ellos, Señor. Porque nuestro corazón aún todavía tiene ídolos, Señor. Ídolos que luchan dentro de nosotros por ocupar el primer lugar. Y te ruego que tu gracia, tu bendita gracia, Señor, nos ayude en esta mañana. Y todo esto te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos por favor a dejar nuestros teléfonos en vibrador. Hace un momento escuché a alguien, teléfono, por favor. Tengamos reverencia en este momento, por favor. Tratemos de no ponernos de pie. Varios domingos he visto personas se ponen de pie todo el tiempo, salen, entran. Por favor, a menos que sea algo realmente urgente o necesario, pongámonos de pie. Pero mientras, por favor, permanezcamos en nuestro sitio, atentos. Así que en esta mañana continuamos con nuestra serie en el libro de Malaquías. Y ya nos encontramos en el quinto mensaje, en el quinto sermón de esta serie de duras confrontaciones de Dios hacia el pueblo de Israel. Vimos cómo Malaquías poco a poco ha ido revelando nuestro pecado, cómo poco a poco Malaquías ha ido revelando nuestra maldad. Y vemos, en resumen, en todo lo que hemos visto durante estos domingos, cómo Malaquías sitúa todo este pecado, todo este raíz de todas estas cosas en nuestro corazón en una sola cosa o en un solo elemento que de una u otra manera despliega todo el resto de pecados que este pueblo está cometiendo. Y es precisamente la falta de amor hacia Dios. Así que, hermanos, si pudiéramos nosotros hallar o encontrar principalmente esa raíz de ese pecado, pudiéramos nosotros entender por qué este pueblo en cierta manera no obedece a Dios y no hace lo que Dios le dice que haga, aunque tienen todos los elementos precisos y ordenados por Dios para el culto. Podemos decir que precisamente es ese, hermanos, la falta de amor hacia el Señor. Ese es el pecado que Dios está revelando a través de Malaquías. Es un libro que sin duda puede ser usado como un manual de corrección y de disciplina para una iglesia e inclusive para los padres.
Al inicio de toda esta exposición del profeta, vimos como mensaje principal de Malaquías que Dios ama a su pueblo de una manera incondicional. A pesar de la maldad de este pueblo, a pesar de su gran pecado, a pesar de las graves cosas que estaban ocurriendo dentro de Israel y dentro de la adoración a Dios, Dios sigue amando a este pueblo de una forma incondicional. ¿Y por qué sabemos que Dios ama a este pueblo de una forma incondicional? Bueno, porque Dios ha enviado precisamente a Malaquías para mostrar su pecado, para mostrarle la inmoralidad de su corazón y para que ellos puedan volverse a Dios de ese mismo pecado. Ahora, vimos en otros sermones que estas personas menospreciaban las ofrendas traídas al altar, profanaban los medios que Dios había establecido para Dios estar cerca precisamente de ellos. No olvidemos el sentido verdadero de los mandamientos y de todas estas cosas que se hacían en el templo. El propósito principal de los sacrificios y de todo tipo de cosas y de leyes ceremoniales no era adorar a Dios de por sí, sino que Dios pudiese acercarse a través de estas cosas al pueblo. Siempre el deseo de Dios al dar leyes y al dar todos estos mandamientos es proporcionar un medio a través del cual el pueblo pueda relacionarse con Dios. El propósito de cada sacrificio, de cada uno de los tipos diferentes de sacrificios que existían en el tabernáculo anteriormente y luego ahora en el templo, es que el pueblo pueda tener comunión con Dios. Y ahora precisamente por ese pecado, la comunión con Dios se vio cortada por la maldad del pueblo, no porque Dios nunca hubiese querido continuar relacionándose con ellos, sino que fue el pueblo de forma unilateral que quiso no más tener comunión con Dios. Vemos por ejemplo esto en la figura de los sacerdotes, que en lugar de ellos traer al pueblo la palabra de Dios, en vez de ser doctos y conocer las escrituras e impartir este conocimiento, como hicieron otros sacerdotes anteriormente al pueblo, lo que estaban haciendo era apartar al pueblo de la misma presencia de Dios. Ellos, en vez de apartar al pueblo de la iniquidad e instruirles en justicia, lo que están haciendo es apartarlos de Dios y llevarlos mucho más al pecado. Tanto así que los sacerdotes ya estaban cansados, estaban hartos de Dios, como vimos en algunos sermones hace 15 días. Decían: qué fastidio es la mesa del Señor. Estamos hartos ya de servir a Dios. Estamos cansados de todos estos sacrificios que hacemos de continuo delante de Dios. Ahora, vimos en el sermón anterior cómo el mensaje se concentraba en la forma en que los sacerdotes e Israel habían pecado contra Dios y cómo ellos, obviamente en su función sacerdotal, y como lo dije una vez más, estaban apartando al pueblo de Dios mismo. Ahora, hermanos, todo este tipo de relacionamiento con el pecado y todo este tipo de alejamiento de Dios, déjeme decirle, tiene consecuencias palpables en la vida de aquella persona que descuida a Dios, que se cansa de Dios, que se aburre de Dios, que se cansa de la fe y del evangelio. Todo eso tiene repercusiones. Déjenme decirles, se engaña a aquel que piensa que puede estar alejado de Dios y no va a haber consecuencias graves de su pecado en su vida personal y en su vida social. Si usted piensa que por no relacionarse usted con Dios, que por abandonar a Dios de forma privada hace mucho tiempo, esto no se va a repercutir en su vida social, déjeme decirle que es un error. Déjeme decirle que usted está menospreciando y tomando en poco el poder del pecado. El pecado tiene gran poder sobre el corazón de aquel que menosprecia los mandamientos de Dios. Y Malaquías, desde este punto en adelante, después de esta fuerte reprensión que ha hecho sobre los sacerdotes, de aquí en adelante Malaquías nos va a mostrar cuáles son las consecuencias del pecado en los diferentes aspectos de la vida del pueblo. Así que en esta mañana vamos a ver en primer lugar cómo el pueblo relacionalmente empezó a ver las consecuencias de apartarse de Dios. Ya Dios mismo, al haber entregado al pueblo a su pecado, este pueblo va a empezar a evidenciar cómo su vida social se va deteriorando poco a poco. Vuelvo y repito, mi hermano, no tomes en poco el pecado.
Todo pecado tiene consecuencias en tu vida. Poco a poco se va a ir viendo. Probablemente en este momento no. Probablemente en este momento tú puedes decir, yo estoy pecando libremente y no pasa nada en mi vida. Dice la Escritura en Gálatas que el hombre cosecha lo que siembra. Si sembramos para el Espíritu, dice Pablo, cosecharemos vida eterna. Pero si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción y destrucción. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que el pueblo en Malaquías pensaba. Ellos creían que al menospreciar la mesa del Señor, al menospreciar a Dios mismo, al menospreciar su amor, nada iba a pasar. Todo estaba bien. Recordemos que ellos ya hacen unas preguntas cuestionadoras. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Señor, estamos bien. Y no hay peor estado para alguien que pensar que abandonó a Dios en privado y toda su vida va a seguir igual en público. Va a seguir igual. En esta primera sección de los versículos 10 al 12, vamos a ver cómo el pueblo empezó a tener problemas relacionales por el pecado. Y luego vamos a ver después, si el Señor permite dentro de 8 días, cómo el pueblo empezó a tener problemas en sus matrimonios. Primero socialmente y luego en la intimidad de su hogar. El pueblo comenzó a tener problemas por abandonar a Dios. Vemos ahora cómo el pecado no es un acto inofensivo que no daña a nadie, sino que afecta a los demás. Todo es afectado, mi hermano. Es una verdad absoluta en las Escrituras. Nuestras relaciones interpersonales en su desempeño correcto dependen grandemente de cómo estamos con el Señor. Mi hermano, el cristianismo es una religión relacional. Relacional. Si usted sigue pensando que el cristianismo es una religión individualista, déjeme decirle que usted no ha entendido qué es el cristianismo. Usted no ha entendido todavía qué es. El Señor salvó una iglesia. El Señor salva pecadores para añadirlos a un cuerpo de creyentes. Pablo dice en 1 Corintios 12 que somos un cuerpo con diferentes partes, con diferentes dones, con diferentes talentos. Si hay un problema que demarcaba precisamente a la iglesia de Corinto y a Malaquías ahora, es precisamente ese problema relacional. El cristianismo es una religión hecha por Dios, pensada en la que Dios ideó un pueblo. Por eso una de las marcas de la genuina conversión para el apóstol Juan en su carta de Primera de Juan es que aquellos que profesan a Cristo ven como hermanos a aquellos que profesan también la fe misma en Cristo. Ellos son vistos como una familia en la fe. Por medio de la fe en Cristo se nos dio entrada a esta familia. Fuimos aceptados, fuimos adoptados dentro de la herencia eterna de Dios. No estamos solos en este mundo. Si usted es un cristiano verdadero, usted hace parte del cuerpo de Cristo y nuestros lazos de hermandad están determinados por nuestra unión con Cristo. Y hermanos, este es uno de los puntos que nunca me cansaré de enfatizar. Nosotros somos una iglesia, una asamblea de creyentes, no una asamblea de llaneros solitarios. Eso no existe, hermano. Si bien como individuos estamos unidos a Cristo, corporativamente estamos unidos unos a otros por esta fe. Dice Pablo en Efesios que compartimos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Compartimos. Somos una comunidad de creyentes. Y lo insisto una vez más, mi hermano. ¿Tú qué dices ser creyente? Si tú piensas que el cristianismo es una religión de llaneros solitarios, déjame decirte, no has leído muy bien tu Biblia. La estás leyendo mal. La estás entendiendo mal. Así que hermanos, en esta mañana yo les invito a que examinemos nuestra forma de relacionarnos con unos a otros y podamos nosotros ver a la luz de Malaquías cómo nuestras relaciones personales dependen principalmente de nuestra relación con Dios.
Dios una vez más nos va a confrontar en esta mañana con estas verdades eternas, verdades que jamás cambian, jamás. Podrán cambiar las culturas, podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar las circunstancias, pero la palabra de Dios jamás cambiará. Quizás hayan algunos aquí que están tratando y han tratado siempre de esquivar este tema cuando se habla del cristianismo relacional. Pero déjame decirte, Dios quiere que tú examines tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Si te cuesta relacionarte con otros creyentes, déjame decirte, probablemente no estás bien con Dios. No estás bien con Dios. Y te lo voy a demostrar con el texto. Vamos a ver en primer lugar a Dios como la fuente de la verdadera fidelidad en el texto. Dice el versículo 10 lo siguiente, ahí en Malaquías 2. Mire cómo comienza acá el profeta Malaquías a demostrar su argumento. Comienza diciendo lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ya Malaquías comienza a plantear el hecho de que hay algunos problemas dentro del pueblo. Ya hay algunos problemas relacionales, ¿cierto? En el sermón anterior observamos cómo Dios removería su bendición sobre los sacerdotes y por más que ellos profirieran una bendición sobre los sacrificios, dice Dios, yo cambiaré esas bendiciones por maldiciones. Y finalmente sobre Israel por sus constantes pecados. Al ver esta realidad, los israelitas claman a Dios y como observamos en el versículo 13, que lo veremos dentro de 8 días, ellos cubrirían el altar de lágrimas, llantos y gemidos, llorarían, harían pataleta de todo, pero el Señor ya no los escucharía más. Y ellos le preguntan a Malaquías, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el Señor no nos escucha más si estamos derramando lágrimas delante de Él? Bueno, hermanos, debemos recordar algo en las Escrituras. Una de las formas en que Dios actúa en la Biblia. Dios no retira su bendición de una persona o de una iglesia por un mero capricho. Cuando parece que Él no nos escucha, lo hace siempre por una razón, como fue por ejemplo en el caso de Job. En algunas ocasiones lo hace para enseñarnos paciencia y para moldear en nosotros un carácter semejante al de Job. Para darnos capacidad de deleitarnos y disfrutar de su presencia y no en las cosas de este mundo. Entonces a veces Dios no contesta a las oraciones y parece que Dios como que el cielo está cerrado, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos ejercitemos probablemente en la oración. Pero bíblicamente y sobre todo en el contexto de Malaquías, Dios no responde las oraciones del pueblo porque hay un pecado en medio de ellos. Porque hay pecados gravísimos en medio del pueblo. Porque hay pecados en las vidas de estas personas. Ahora, hay una cosa que debemos entender. Siempre habrá pecado en la vida de los creyentes. Nosotros no creemos en esa doctrina del perfeccionismo cristiano. Hay gente que cree que en un punto de la vida el creyente ya no peca más. Eso es falso. La Biblia dice que siempre pecaremos, que siempre existirá esta presencia de pecado en nuestro cuerpo. Siempre mientras estemos en la carne, siempre hay una lucha constante con nuestros deseos. No seremos libres de la presencia del pecado hasta que Cristo nos transforme en aquel día glorioso, cuando Él regrese y nos dé cuerpos glorificados. Hasta ese entonces dejaremos de pecar o hasta que moramos. Cuando morimos, ya el cuerpo obviamente no tiene ningún poder para hacernos pecar en cierta manera. Pero debemos entender una diferencia. Nuestras oraciones y nuestro contacto con Dios dependen proporcionalmente de la lucha que tenemos con el pecado. Es decir, entre más luchamos con el pecado, entre esa evidencia verdadera de la verdadera conversión, de la verdadera vida genuina de Dios en la vida de un hombre, que se manifiesta a través de una lucha constante con el pecado, nosotros podemos estar plenamente convencidos de que Dios nos oye. Cuando Dios ve esa lucha en nosotros. Pero cuando el creyente comienza a tolerar el pecado, cuando el corazón se comienza a endurecer, donde ya no hay fuerzas para luchar más, cuando el creyente se entrega ya a ese pecado y comienza este pecado a controlar su corazón, a usar sus miembros para manifestarse, a valerse de la mente para
llevar a cabo estos deseos, ahí es cuando Dios ya no escucha más las oraciones. Cuando el creyente deliberadamente se entrega a estos deseos. Cuando el creyente deja de luchar. Entonces no es en sí la presencia de pecado lo que hace que Dios no escuche a alguien. Es nuestra disposición a luchar contra el pecado. ¿Y qué pasaba en el pueblo en el tiempo de Malaquías? Ya los israelitas estaban endurecidos por el pecado. El pecado estaba dominando no solamente sus corazones, sino distintas esferas de la vida diaria de ellos. Su amor por Dios se había enfriado a tal punto que ellos estaban cuestionando a Dios, como vimos en el capítulo 1. Entonces, cuando nos acomodamos a un comportamiento pecaminoso, hermanos, cuando estamos cómodos en un pecado, abandonamos a Dios en lo privado, dejamos a Dios de un lado, Dios se aleja de nosotros, perdemos comunión con Él. Y la evidencia aterradora es que Él no escucha nuestras oraciones. Pudiéramos gemir, pudiéramos llorar, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no hay una santa decisión en el corazón de dar gloria a Dios y apartarnos de estos pecados, mire hermano, no vale todas las pataletas que usted haga aquí y llore. De nada sirve eso. Si en usted no hay una verdadera disposición de abandonar esos pecados. Ahora, la segunda consecuencia es que perdemos comunión entre nosotros. Y eso es lo que estaba pasando con Israel en el tiempo de Malaquías. Ya poco a poco esta falta de comunión con Dios se estaba evidenciando en la falta de comunión entre las mismas personas del pueblo de Israel. Es tanto así que Dios estuvo ausente 400 años del pueblo. Dios se quedó en silencio por 400 años hasta que Dios mismo tuvo que encarnarse, andar entre ellos y volver a traer el corazón de ellos hacia Dios. Él tuvo que venirnos a buscar. Él tuvo que venir a buscar aquello que estaba perdido para rescatarlo. Entonces, ¿cuál era el pecado, hermanos, en sí que entorpecía la comunión de Dios con Israel? Bueno, el texto nos va a mostrar que la infidelidad de ellos hacia Dios. La infidelidad de ellos hacia Dios después se evidenció en una deslealtad de unos con otros. Y volví a leer el texto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dice la pregunta ahí. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres, dice. Entonces Malaquías comienza dando este razonamiento. ¿No tenemos todos en Jehová un Padre? ¿No nos ha creado Dios como nación? Aquí no está hablando de creación en el sentido general, sino como el pueblo. Dios no nos creó como una nación. Dios no nos dio un pacto en Sinaí para que todos fuéramos parte de una misma nación. ¿No tenemos todos unos mismos ancestros? ¿No procedemos nosotros de los 12 patriarcas? ¿No venimos nosotros del linaje de Abraham? ¿No tenemos todos una misma forma de pensar? ¿No tenemos un mismo Dios al que adoramos? Entonces, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Noten ustedes que es una pregunta. ¿No se supone que si somos el pueblo de Dios, no se supone que si somos fieles a Dios y Él nos creó y es nuestro Padre, no se supone que tenemos muchas cosas en común? Pero el problema era que la realidad era otra. Los israelitas se estaban mordiendo, se estaban devorando los unos a otros y por eso Dios no los estaba escuchando. Iban al templo, lloraban, gemían. Pero la misma misericordia y la misma fidelidad que ellos anhelaban de Dios no la desplegaban con sus hermanos. Ese mismo amor que tenían entre comillas religioso hacia Dios no lo estaban demostrando con los hermanos. El contacto y la comunicación que tanto añoraban con Dios no la ansiaban con los hermanos. Ese nivel de cercanía con Dios es directamente proporcional al amor genuino que tenemos por el pueblo de Dios. Si amas a Dios, mi hermano, amas a su pueblo. Si no amas a Dios, no te engañes, no amas a su pueblo. Porque Dios ha prometido habitar en medio del pueblo. Entonces, el amor genuino, hermanos, no solo es vertical. Es imposible expresar el amor en una sola dimensión.
El amor hacia Dios se demuestra hacia lo horizontal, hacia los hermanos. El amor a Dios se desborda hacia aquellos que también creen en Cristo. Si pensamos que podemos amar a Dios y no a aquellos hermanos que son diferentes a mí, que no tienen exactamente las mismas creencias en cada uno de los puntos igual que yo, que tienen diferencias inclusive políticas, hermanos, yo sé que es difícil a veces. Pero también debemos amar a aquellos hermanos que piensan diferente a nosotros, inclusive en esos asuntos. No compartimos sus ideas, obviamente, pero los amamos a ellos. Diferentes personalidades, diferente forma de criar a sus hijos, diferentes costumbres. Si es así, hermanos, entonces estamos dudando de la unión de Dios con su pueblo, esa unión que Cristo logró a través de su sacrificio. Dudamos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, transformándolo, moldeándolo a su imagen. Dudamos que Dios esté obrando en ellos y que la verdad de Dios no está en ellos, y nos hacemos mentirosos, hermanos. Así que, mis queridos hermanos, recordemos que aún en las iglesias más puras doctrinalmente, de este lado de la eternidad, están sujetas al error y a las impurezas. No